¿Usted cree que usted pudiera algún día llegarse a sentir feliz como Pablo Escobar? ¿Y cree usted que esta revolución merece la indignidad de desarrollar su turismo a partir de un dinero manchado por la droga? A partir de ese día, Cuba más vale que desapareciera de la faz de la tierra. La pena de muerte impuesta hacia la pena capital, de pena de muerte por fusilamiento, pena de muerte por fusilamiento, a pena de muerte por fusilamiento, de muerte por fusilamiento. El día que Fidel Castro ordenó la ejecución de su mejor general. Esta es la historia de Arnaldo Ochoa. Arnaldo Ochoa era un héroe de la Revolución Cubana, uno de los militares más respetados, condecorado en la Guerra de Angola, admirado por sus tácticas y liderazgo. Pero un día el gobierno cubano lo acusó de traición y en cuestión de semanas pasó de ser un símbolo de la revolución a ser fusilado por orden del mismo régimen que lo convirtió en leyenda. ¿Fue realmente culpable de narcotráfico y corrupción? ¿O fue víctima de una conspiración dentro del régimen de Fidel Castro? Hoy revelaremos toda la verdad detrás del caso de Ochoa. Para entender la caída del general Ochoa, primero tenemos que entender quién era y por qué era tan importante dentro de la Revolución Cubana. Ochoa fue un soldado clave en la lucha contra Batista y después del triunfo de la revolución, en 1959 se convirtió en uno de los militares más respetados del régimen. Pero su verdadero ascenso vino en los años 70 y 80, cuando dirigió las tropas cubanas en África, especialmente en Angola. La intervención de Cuba en Angola fue una de las operaciones militares más importantes del régimen de Fidel Castro. Ochoa fue uno de los grandes estrategas y por sus victorias fue condecorado como héroe de la República Cubana. Era popular entre los militares, tenía carisma y muchos lo veían como el mejor general cubano. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Ochoa no era un comunista incondicional. Se decía que tenía ideas propias, que cuestionaba decisiones del gobierno y que incluso veía con buenos ojos algunas reformas económicas que el régimen rechazaba. Y esto, en una dictadura, puede convertirse en una sentencia a muerte. A finales de los años 80, Cuba enfrentaba una crisis económica grave. La caída de la Unión Soviética estaba cerca y el régimen necesitaba controlar cualquier amenaza interna. Y aquí es donde aparece el escándalo del narcotráfico. En junio de 1989, el gobierno cubano anunció que había descubierto una red de narcotráfico dentro de sus propias fuerzas armadas. Se acusaba a Ochoa y a otros altos mandos de estar involucrados en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, en colaboración con el cartel de Medellín. Según el gobierno cubano, Ochoa y sus aliados habían utilizado aviones y barcos oficiales para transportar droga. Pero aquí hay algo extraño. ¿De verdad un general condecorado arriesgaría todo para traficar cocaína? ¿O fue esto una excusa para eliminarlo? El juicio fue un espectáculo público. Todo fue transmitido en televisión, con Ochoa y otros militares declarando que eran culpables. Pero aquí hay algo que no encaja. El propio Fidel Castro dirigió el caso con un interés inusual. Se mostró indignado. Dijo que el régimen no aceptaría la corrupción y que los traidores pagarían con la muerte. Pero muchos creen que esto fue una cortina de humo. La pregunta es, ¿Fidel Castro realmente estaba combatiendo la corrupción o estaba eliminando a un general que se estaba convirtiendo en alguien demasiado poderoso? El 13 de julio de 1989, Arnaldo Ochoa y otros 3 oficiales fueron fusilados tras ser declarados culpables de narcotráfico y traición. Pero hasta el día de hoy, muchos creen que fue todo un montaje para eliminarlos. Existen varias teorías de por qué realmente Fidel Castro ordenó su ejecución. Algunos creen
que Ochoa se había convertido en un personaje demasiado popular dentro de las Fuerzas Armadas. Se dice que tenía diferencias ideológicas con el alto mando cubano y que incluso era visto como alguien que podía desafiar la autoridad de Fidel y Raúl Castro. En la historia, muchos líderes han eliminado a generales poderosos antes de que se conviertan en una amenaza. ¿Era Ochoa un posible líder alternativo dentro del régimen? Otra teoría sugiere que Fidel Castro usó a Ochoa como un chivo expiatorio. En los años 80, Estados Unidos acusaba al gobierno cubano de estar involucrado en el narcotráfico. Al sacrificar a Ochoa, Fidel pudo haber intentado mostrar que Cuba tomaba medidas contra la corrupción. Algunos creen que la orden no vino solo de Fidel, sino de su hermano Raúl Castro, que tenía el control total de las Fuerzas Armadas. Se dice que Ochoa tenía más lealtad dentro del ejército que Raúl, y esto era un problema. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Ochoa fue eliminado de la historia oficial de Cuba. Su legado fue manchado, pero su muerte sigue siendo una de las más polémicas del régimen de Fidel Castro. Arnaldo Ochoa pasó de ser un líder de la revolución a ser ejecutado como traidor en cuestión de semanas. Su historia sigue siendo un símbolo de cómo la lealtad dentro de un régimen puede cambiar de un día para otro. Con los años, el caso de Ochoa se ha convertido en un tema prohibido en Cuba. Su nombre fue borrado de la historia oficial y la versión del gobierno sigue siendo la misma. Un alto mando militar que cayó en la corrupción y pagó por sus crímenes. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Fue Ochoa realmente culpable o solo fue víctima de un régimen que no tolera amenazas internas? La verdad sigue siendo un misterio. Quiero dejar claro que no estoy a favor ni en contra de ningún bando. Mi intención con estos videos no es justificar ni condenar, sino contar los hechos tal como ocurrieron y ayudar a que la historia no se olvide. Cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones, pero siempre conociendo la historia tal y como fue. Mirándome en el espejo del baño, vi que corrían lágrimas por mis mejillas. Y como es de suponer, primero me indigné conmigo mismo. Inmediatamente me repuse y comprendí en el acto que lloraba por los hijos de Ochoa, a quienes conozco desde que nacieron.